Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un aumento no inesperado en el precio de la hacienda porque un sector muy importante, los feedloteros y los matarifes, que tienen un contacto muy directo con el consumo. Los usuarios hoy son responsables de un porcentaje altísimo de la faena, 50 y pico % según un estudio del Ministerio de Agricultura del año 18, que debe estar en los mismos números hoy en día. Tanto usuarios, matarifes como feedloteros venían advirtiendo que venía para la segunda quincena de noviembre, pues efectivamente se produjo una suba en el precio de la hacienda. Consecuencia de que los feedlots se estaban vaciando, pero se vacían todos los años para esta época. Pero esto era mucho más rápido, había hacienda que se vendía como invernada, hacienda que salía al campo a recriarse. Los números que se vuelven a publicar después de muchos años del Ministerio de Agricultura, entradas y salidas del feedlot, tanto en septiembre como en octubre, que es la hacienda que podría faltar ahora, dan una entrada igual que el año pasado no pasó nada. Pasó, como pasa todos los años, la suba de precios de segunda quincena de enero, consecuencia de que los feedlots se han venido vaciando en los meses previos, porque la invernada está muy cara, porque físicamente no está, porque los números no cierran, por muchas razones. Este año queda la duda si esto es un adelanto de lo que sucede todos los años en enero, o en enero vamos a tener otra caída más importante aún de la oferta y va a haber un nuevo salto de precios, o esto es un bache de oferta muy anticipado, vuelvo a repetir, por los operadores. Los números no daban para que pasara esto, la faena venía extremadamente estable. Es impresionante porque la faena va a cerrar el año con décimas de diferencia con respecto al año pasado. Pero en estas últimas semanas, también como un deseo de los mismos feedlots de que los precios, sobre todo los precios del gordo, frente a la impotencia, frente a los valores que está sumando el maíz, vuelvo a repetir, lo dije en una edición anterior, a moneda constante en pesos argentinos, el costo del maíz localmente es el doble del promedio de los últimos 10 octubres. Ahora ya estamos en noviembre, estamos terminando noviembre para tener una referencia de qué estamos hablando. La invernada está siempre más cara que el gordo en esta época, con diferenciales, puede ser del 20, 25, 30 y hasta el 40% en algunos años, que hay mucho entusiasmo y poca invernada, hay pasto, la primavera viene bien, como pasó en el 2015 y parte del 2016, que se pensaba que la política ganadera iba a cambiar. Recuerden, sea Scioli o sea Macri, la política ganadera va a cambiar, hay que invertir en ganadería. Lo cierto es que hay claramente un bache de oferta, no hay gordo, el que lo tiene está esperando, está mirando cuál es el techo de la suba. Esto se da en todas las categorías, de novillo pesado, hacienda liviana, el que tiene el filo, bueno, lo voy a vender ahora, el que vendió hace 10 días se jorobó. Entonces vamos a esperar cuál es el techo. Igualmente, el que arma un remate, el que tiene compras en directo y demás, ve que parte es que lo están restringiendo la oferta hasta ver hasta dónde se llega todo esto, pero la parte más importante es que no hay gordo liviano. Las subas de precios ya son considerables. Esta suba de precios, si lo tomamos como base el principio de agosto, es para el ganado liviano, que es la estrella en este momento, es del 25% acumulado. Ahora, cuando uno toma año noviembre contra noviembre, la suba es del 70%. Y esto no tiene visos. Todos estos últimos meses vinimos diciendo, algo pasa en el mercado ganadero, que los precios de la hacienda suben consistentemente por encima de la inflación. Y cuando creemos que ya le han sacado una ventaja, pero como sucede históricamente, después la pierden con inflaciones del 4% mensual, como ahora ya prácticamente estamos metidos en una ola de inflaciones más altas, resulta que no solo no retrocede en términos reales, sino que sigue subiendo. Un año muy difícil. El año de la pandemia, el año de
millones de nuevos desocupados, el año de una caída brutal en el empleo, en la actividad económica, en el cuentapropismo, en el ingreso de los profesionales, la masa salarial, la multiplicación de la cantidad de gente que está empleada por los salarios promedio, caída de los salarios reales muy fuertes, caída en la masa, por ejemplo, de los ingresos de los jubilados, de los empleados del Estado, todo por debajo de la inflación. La carne vacuna 30 puntos arriba de la inflación. En un año muy difícil dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el consumo? Que siempre decimos, está muy débil, está muy débil. Está muy débil, se consume poco porque hay cada vez menos para el consumo. La exportación está poniendo a la Argentina, siempre lo contamos, en el puesto quinto en el mercado mundial, hace unos años éramos el 13. Hemos demostrado con una facilidad asombrosa de exportar en 5 años 200.000 toneladas a las 900.000 que vamos a hacer este año, pero varias veces a lo largo del año. Estamos en el equivalente a 1 millón de toneladas. ¿Cómo se hace para que todo el sistema de disponibilidad de Hacienda, sobre todo de industria, la industria ganó muy buena plata 2018-2019, y la mayor parte de eso lo ha invertido, ve que era negocio, que se venían buenas épocas, que aparecía en China, que el mercado internacional respondía, o que responde, aumentó la capacidad de faena, la playa de faena, capacidad de congelamiento, capacidad de cámaras. Todo esto ha traído, y esta es y vamos al corazón del problema, ¿cómo podemos explicar que la suba sea todo el tiempo por arriba de la inflación? Aún considerando que la inflación tiene componentes de precios cuidados, precios máximos, tarifas pisadas, combustibles pisados, tipo de cambio pisado, aún con todo eso estamos muy por encima de la inflación. Y cuando pensamos que va a empezar a comerse el precio de la inflación, se va a comer la Hacienda, eso no sucede. Hay dos componentes. El primero y principal, a mi modo de ver, es que hay 35 plantas que han aumentado mucho su capacidad de faena, que tienen nuevos puntos de equilibrio de faena mucho más altos que lo que tenían. Hay que comparar la faena de esas mismas plantas hace 2, 3, 4, 5 años. Hay plantas que han aumentado un 20, un 30, un 40% su capacidad de faena, y ese punto muy sensible, tienen la capacidad, en muchos casos tienen nuevo personal, la demanda internacional está y presionan sobre la Hacienda, se vuelven esclavos de un nuevo número, ya no matan 500 novillos por día, matan 600, matan 700. La mayoría de las industrias grandes, hoy las industrias grandes son industrias exportadoras. Antes se peleaban el puesto con algunas consumeras, especialmente el Gran Buenos Aires. Hoy claramente esas plantas son fundamentalmente exportadoras. Y esas plantas tienen una necesidad de materia prima, siempre me sale, lo tengo en la punta de la lengua, necesidad de molienda, como si fuera en términos de por qué el girasol vale esto, por qué la soja vale esto. Bueno, la capacidad de faena, nueva capacidad instalada de ese grupo de plantas, es muy alta, es nueva, es muy alta, y eso agregado a que los precios internacionales han bajado, y la situación no es buena, pero los volúmenes están. Argentina, que está muy barata en términos internacionales, ahora hay un país que lo superó hacia abajo, que es Uruguay. Increíblemente Uruguay ha pasado de ser el más caro del barrio al más barato del barrio. Pero digamos, ese es uno de los componentes. Una industria que necesita para su funcionamiento, muy sensible al punto de equilibrio, a las faenas necesarias, para que cierren los números, un número mucho más alto que el que tenía de necesidad de vacas y novillos, y eventualmente de otras categorías que empiezan a invadir, especialmente cuando estamos en un pico de demanda, como es el caso estas semanas, estos meses de China. Y por el otro lado, que uno va reduciendo el consumo, pero el consumo resulta que llega a un punto donde se encuentra a medida que que retrocede el consumo y vamos tensando ese resorte, encontramos capas de la población que, si pagan 400 pesos un kilo de pulpa o pagan 500 o 550 pesos, no le hace la diferencia y resisten. Y hay sectores muy grandes que se muestran, como se dice en economía, se muestran inelásticos a los cambios en los precios. Siguen consumiendo los mismos precios que suben. Ahora, rendirse ante la evidencia. El precio de la carne al mostrador en el último año ha subido 20, 25, lo vamos a saber ahora cuando tengamos los datos de noviembre, pero ha subido entre 25 y 30 puntos por arriba de la inflación, y el consumo está ahí, 50, 52. Si yo estoy consumiendo lo mismo de un bien que vale 20 o 25% por encima de la inflación,
estamos en presencia, como dirían los americanos, que lo miden en términos económicos, estamos en presencia de un aumento de la demanda. En el año más difícil, en las circunstancias más difíciles. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Esta suba del precio de la hacienda, 25% en 3 meses, acentuada especialmente en las últimas semanas, ¿le resuelve el problema al feedlot? No, al feedlot, como conversábamos con un amigo feedlotero en esta semana, le corrió en el arco de vuelta. El maíz sigue muy alto, es difícil encontrar maíz, el que tiene maíz no lo vende o lo vende a valor pizarra, o hay que competir con la desesperación de polleros y de chancheros. Entonces, el feedlot tiene otro problema, que ahora resulta que ha tenido otro rebote. Estamos en el peor momento del año para comprar invernada. No hay volumen, y el que lo tiene está en la misma situación. El que tiene patas no quiere dinero, y el que tiene dinero quiere patas. Entonces, hoy, en estos ejercicios que se hacen en todos lados, con el valor actual de la invernada, con el valor actual del gordo, efectivamente el gordo mejoró, y mejoró sensiblemente, y con este valor del costo por kilo ganado en el corral, estamos en un nivel de pérdida en un novillito que llevamos de 200 a los 380 kilos, del orden de los 6.000 pesos, en esta nueva situación. Ahora, si incorporamos esta subida del precio de la invernada de los últimos 10 días, y lo incorporamos al análisis, las pérdidas vuelven a ser 8.000 pesos. Es imposible hacer feedlot cuando se pierde desde el primer día, no solo por la diferencia de compra-venta, sino por lo que vale un kilo ganado dentro de los corrales. Y acá cabe esto que nos venimos preguntando hace rato: si no estamos en presencia por la presión de China, es cierto, hay expectativas de seca en la producción importantísima de Sudamérica. Ucrania anduvo muy mal, la cosecha americana algo inferior a lo esperado, los stocks en Estados Unidos y en otros países, especialmente en China, inferiores, pero acá hay un componente que lo tenemos que seguir con muchísima atención. ¿Qué le pasa a todos los que necesitan maíz en el mundo para producir carne, o pescado de pileta, o pollos, o patos, o cerdos, o lo que sea, o feedlot? Si el precio del maíz, en vez de estar en un rango de 140, 150 dólares, se va a un rango de 160, 170 dólares, tenemos un aumento que se agrega a los aumentos que tiene por estar asociado en la Argentina, asociado al dólar. Dicho en otros términos, que el maíz se ha arrastrado internacionalmente por el precio internacional y por el valor de la divisa, y tengamos una relación como ya la que es ahora, que es la peor en 20 años, la relación entre el precio del novillo y el precio del maíz. Que sea una nueva relación que vino para quedarse. Se va a seguir dando maíz, se va a seguir, probablemente las terminaciones van a ser mucho más cortas, estratégicas. Se va a poner todo el énfasis a ver cómo se puede terminar un animal en vez de 3 meses o 4 meses en un periodo mucho más corto. Las recrías van a ser mucho más largas, el pasto va a tener otro papel. Igual estamos hablando, no sabemos. Estas crisis generalmente se han resuelto con una moderación en el precio de la invernada a medida que aparece la nueva zafra, un aumento del precio del gordo, porque hay escasez, porque efectivamente todo se traba. La hacienda está en manos de otra. Esta fue una camada récord de terneros, la destetada en el último otoño, que no terminó de salir y que ahora hay un bache de oferta. ¿Dónde están esos terneros? ¿Quién los compró? Bueno, los compró gente que tiene campo, que tiene reservas, pastoriles es una manera de decir, que tiene silaje, que tiene grano, que tiene verdeos, que le llovió, un detalle no menor. Bueno, y también lo tienen los feedlot. Uno ve los números de los feedlot y por los números hasta el 1 de noviembre era imposible, lo venían diciendo con mucha anticipación, pero por los números era imposible de prever esta suba, que es muy importante, pero vuelvo a repetir, no le cambia la ecuación al feedlot, no le cambia dramáticamente, le modera las pérdidas, pero sigue siendo un negocio de fuertes pérdidas, porque los 3 factores se han desalineado. Ahora tiende a mejorar el precio del gordo, pero no alcanza a compensar remotamente la diferencia de compra-venta con la invernada y el tema del valor del maíz, que es el tema estructural que hay que seguir. Del lado, todo esto de la demanda, un bache de oferta. Del lado de la demanda hay varios temitas interesantes. Ha vuelto a valer el cuero ya vale el valor, vale el novillo, ha aparecido en las pizarras valor para la vaca, con la matanza, con la faena masiva de vaca que estamos haciendo desde hace unos años. Que valga la vaca, que valga poco, pero empieza a valer. No hay que enterrarlo, no hay que hacerlo, no hay que combinar o indemnizar a un basurero.
Esto es en todo el mundo, vemos en Chicago, se atribuye a que hay mayores compras chinas, mayores compras de la marroquinería italiana, una cantidad de cosas, pero el cuero está subiendo. Eso ha sido una entrada de plata en nuestro sector que parte fue a parar el precio de la hacienda, sobre todo en un marco de escasez importante. ¿Vale más el cuero? Vale el cuero, no es que vale más y vale, que es lo más importante. Vale el novillo en el orden de los 13, 14, 15 pesos en suba, me dicen que estos valores están desactualizados. Vale algo la vaca, que antes no valía nada. Todo esto es una enorme cantidad de dinero que está entrando a la industria lo resigna. ¿Bajo qué forma? Bueno, le venía cobrando a los usuarios por faenar, a través de toda la historia que el matarife, el supermercado, el usuario en general, se llevaba los medias reses y plata. Después no se llevó nada y era a mano, y en el último año y medio pasó a pagar por el servicio de faena. Se llevaban los medias reses, pero tiene que pagar. Hoy esa cuenta ya está equilibrada para algunos usuarios grandes y se ha reducido y mucho a los matarifes de menos jaulas por semana, esos matarifes de menor volumen. Digamos en general, hasta el último dato que tenemos, que los recuperos han mejorado 3 pesos por kilo engancho. Saquen la cuenta, en una faena de 1 millón de cabezas por mes, eso es una entrada muy importante de plata que se está expresando. El otro tema es que los restaurantes y parrillas están trabajando lentamente, están empezando a trabajar de vuelta. ¿A qué ritmo? Bueno, 40-50% de lo que tuvieron en algún momento, pero esa ya es otra demanda. No es esa situación que ese sobrante brutal de bifes, de un montón de... Y el otro tema es el asado. Ha aparecido buen clima, hay un relajamiento de la cuarentena, hay más comida fuera de casa, hay más comidas en las casas, en el fondo de las casas, reuniones sociales, asado, familia, vale el asado. No es que valga, se está recalentando el precio del asado. Eso es todo, mayor demanda, mayor poder de compra de los matarifes. El otro tema que es muy vidrioso es el tema de que para esta época además siempre está, yo creo que con esta escasez de hacienda se ha cortado, pero hay gente que congela asados, que congela parrilleros. El parrillero en general vale más. Claro, alguien puede decir, te dice que la industria tiene un volumen de faena muy alto, que efectivamente está con un volumen muy alto porque está en la cola del negocio con China. China, vamos a ver en las próximas semanas qué va a pasar. La situación de la exportación es de luces amarillas, el precio de la hacienda se ha disparado, en algunos casos por arriba del poder de compra que dan. No está el Hilton a $6.000, $6.500, o se congela o se manda al consumo interno, o se malvende en un tercer mercado, o se manda dentro de la red directamente a China y bueno, por lo menos se vende y se cobra. Esos casos ha vuelto el desastre con respecto tanto a Hilton como 481. O sea que esa parte que es muy importante. ¿Qué está a favor? Está el tema de Israel, que son muchos kilos por animal. En el delantero no hay un reemplazo para Israel. Israel valoriza mucho la integración de la res. Pero después está el tema de China. China ha encontrado, y dicen que han encontrado en la superficie, en las cajas de cartón, la superficie de los envases al vacío, han encontrado trazas del gen del coronavirus. El gobierno chino viene denunciando en forma creciente, y a casi todos los países que están involucrados ya estamos todos jugados con alguna muestra que los han encontrado en general, y esto es algo que vuelve muy vidrioso todo este tema. En depósitos de frío, a los 3, 4, 5, 8, 10 días de que la carne fue introducida, ya pasó por muchas manos. Hoy en día hay una cosa que no se sabe si es peor, que están sanitizando todos los contenidos, los containers y demás. Eso lleva un tiempo extraordinario. No se sabe después si no van a encontrar el gobierno, el importador, un distribuidor, un mayorista no va a encontrar y va a devolver el cargamento. Lo va a encontrar en la superficie. Ahora es en las cajas de cartón. Pero acuerden que estuvo el caso de los langostinos ecuatorianos, estuvo el caso de la carne alemana, de carne de Estados Unidos y de Brasil a cansarse. Nosotros hemos tenido nuestro primer caso. Es muy difícil de refutar porque es una carne que se fue hace 2 meses o 2 meses y medio, que aparece en un depósito y puede haber pasado por varias manos. China tiene un tema muy importante. China está recuperando su producción de carne porcina a una tasa extraordinaria de la mano de estos mega criaderos
Se habla de 20.000 mega criaderos. Parte de esa producción ya está en el mercado. Los precios han empezado a bajar, los precios del cerdo. Siempre los que estamos en el tema de carne vacuna miramos parte, no podemos ocultar que parte de este auge extraordinario en las importaciones de carne vacuna, que siguen muy altas, 170.000 toneladas en el mes de octubre, parte de este auge se debió al faltante brutal de carne de cerdo que ahora empieza, según los chinos apuntan en un año y medio, a estar en un 95% de autosuficiencia. Ya se está pronosticando todos los estudios, Rabobank, el USDA, las compañías privadas, todo. El año que viene va a caer no menos de 1 millón y medio de toneladas la importación de carne de cerdo. De vacunos no se sabe nada, pues otro mercado, un mercado nuevo. China tiene mucho menos capacidad de producción, ninguna diríamos. Importa el 30% de sus necesidades, produce, en números redondos, produce 7 millones de toneladas, consume 10 millones y medio. Ahora, China está con los valores más bajos de los últimos 4 años de importación y ahora entramos en las compras, ya ahora las compras en diciembre, enero y febrero, de acuerdo a la estacionalidad. Con los chinos nunca se sabe, pero tendrían que bajar la intensidad. Ya hay una reducción en las expectativas en los nuevos negocios que se están completando con China. Ahora, no solo hacen eso, sino que además presionan a la baja. La mayoría de los exportadores dicen, este es un nuevo recurso de los importadores del gobierno chino para bajar aún más el precio de la carne que están pagando. Que siempre contamos, tuvo hace un año un auge extraordinario en una feria, también para el mes de noviembre. Se llegó a pagar en promedio de todas las situaciones unos $7.000 la tonelada. Hoy estamos ahí en el orden de los 4.000, pero con una presión muy fuerte a la baja. O sea, en exportación, datos, volúmenes muy altos de la mano de China. China es el 70% del fenómeno de las exportaciones argentinas, este boom de exportaciones, pero con precios muy bajos. El Hilton no está, y está Israel. Y una cosa que estamos viendo semana a semana, que con estos nuevos precios del mercado interno, con la caída de los valores de China, de los volúmenes, muchos frigoríficos reflotan su gerencia o su canal de venta de cortes en cajas al mercado interno. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves.